Un cordial saludo, soy Dalila Gómez. Entre las temáticas de la filosofía de la ciencia, me corresponde presentarle la estadística en el conocimiento científico. Para ello, revisaremos los siguientes tópicos. Vamos a observar de forma muy general la línea de tiempo de las estadísticas, luego abordaremos el tema central y por último, veamos algunas consideraciones sobre las estadísticas en las ciencias sociales. Comencemos revisando la línea de tiempo. Podemos observar que es bastante extensa y que no vamos a poder revisarla en detalle durante esta exposición. Pero sin embargo, una vez que ustedes comiencen a revisarla, van a ver lo interesante que es. Ella se inicia desde el 2600 antes de Cristo y es un recorrido a través de muchas culturas, pasando por todos los fundamentos de la estadística hasta llegar a la actualidad en los tiempos presentes. Cuando hablamos de tiempo presente, recuerdo mientras estuve revisando la bibliografía un párrafo que me llamó la atención, en donde a Foucault se le pregunta qué es el presente y él responde, es probabilidad y estadística, ya que las estadísticas de todos nuestros placeres y vicios son implacablemente tabulados: deporte, sexo, bebida, drogas, viajes, sueños, nada se escapa. Y nuestros temores también se debaten en un sinfín en términos de probabilidades, de colapsos, de tener cáncer, sufrir un asalto, un terremoto, evento nuclear. Gracias a las estadísticas, vivimos en lo que Ulrich Beck, sociólogo alemán, llama la sociedad del riesgo. Pero continuando con lo que es nuestro tema, que es la estadística, la línea de tiempo, veamos un poco en el desarrollo el periodo en el que realmente se fundamenta toda la estadística. Para ello, veamos esta interrogante que se hace, que es ¿dónde estaba la probabilidad antes de 1640? Bueno, realmente los primeros trabajos de Foucault señalan dos rupturas radicales de la historia europea. Uno que se produce en la época de Descartes, mientras que los otros más o menos coinciden con la Revolución Francesa, que justo es este periodo en el que estamos mostrando en esta pequeña línea de tiempo. Nadie duda de que algo muy importante pasó con la probabilidad alrededor de 1650, cuando entonces de repente las personas de poder y con influencia empezaron a emplear las estadísticas de nacimientos y de muerte derivadas de los datos que habían estado durante mucho tiempo disponibles, pero que nunca habían sido utilizados. La matemática del juego apareció como un tema en sí mismo. Se levantó un nuevo modelo para la valoración de las pruebas en las disputas legales, al igual que se empezaron a calcular la fiabilidad de los testimonios. Allí básicamente podemos ver aquí que la innovación más radical fue la de Pascal, con la estructura de la teoría de la decisión, de donde creció todo esto que luego llamamos esta sociedad del riesgo. Leibniz, por su parte, propuso para medir las pruebas unos grados entre una escala entre 0 y 1, sujeta a unos cálculos, a lo que se llamó probabilidad. Por otra parte, se dibujaron las primeras inferencias estadísticas para las cifras de mortalidad en la ciudad de Londres e incluso se habló ya de la necesidad de la creación de una oficina central de estadística. Y la aparición de la probabilidad se completa con el libro de Bernoulli, en donde hace un análisis consciente de todo su concepto de probabilidad y demuestra su teorema. Hagamos acá una pausa para preguntarnos si fue la aparición de la probabilidad, si fue una revolución científica o una revolución en la ciencia o en el conocimiento o en el razonamiento. Ciertamente no es una relación científica con una estructura como la que Thomas Kuhn hizo tan conocida. No hay ningún ciclo de la ciencia normal, que es con un paradigma, hay una anomalía, surge una crisis, hay una resolución y luego surge un nuevo paradigma para llegar nuevamente a la ciencia normal.
Realmente Cohen, que es autor de la Revolución Magistral de la Ciencia, argumentó que los orígenes de las teorías de la probabilidad pueden ejemplificar un tercer modo de avance científico en el que se desarrolla un nuevo campo. No es ni la revolución ni la evolución. Sugiere es lo que puede llamarse una revolución por aplicación, en lugar de una revolución en la ciencia. Porque la revolución no estaría en el contenido de la ciencia, sino en la forma en que las técnicas probabilísticas invadieron las áreas del pensamiento social, del análisis, de la medicina, de la salud pública. Continuando con nuestro esquema de la presentación, vamos entonces a trabajar el tema, ¿cuál es la estadística en el conocimiento científico? Bueno, realmente el desarrollo científico actual ha supuesto una carrera constante por encontrar fronteras claras, explícitas y detectables entre lo que es el conocimiento científico y lo que no lo es. A medida que la ciencia progresa, sus teorías se van haciendo cada vez más y más matemáticas en la forma. Hay una relación positiva entre el progreso de la ciencia y el grado de su desarrollo matemático. No es necesario que el investigador sea un especialista en áreas matemáticas concretas. Lo verdaderamente importante es que sepa acercarse con mentalidad matemática a los problemas que se le plantean. De todas formas, siempre es necesaria una buena, cierta matemática para conocer la potencia y debilidad de las técnicas estadísticas y consiguientemente saber usarlas a la vez con eficacia y prudencia. Las estadísticas matemáticas, para estudiarlas, se necesita conocimiento de cálculo avanzado y álgebra de matrices. Sin embargo, que sea una madurez en estas áreas no es muy indispensable para comprender las bases de la estadística aplicada. Las principales aplicaciones estadísticas en cualquier campo descansan sobre el hecho de poder hacer observaciones o experimentos repetidos, esencialmente bajo las mismas condiciones. En algunas áreas de la investigación, los objetos o fenómenos observados bajo las mismas condiciones variarán solo en pequeña medida. De hecho, en la ciencia física, donde las observaciones controladas dan prácticamente los mismos resultados. Pero por otro lado, especialmente en las ciencias sociales, aunque el experimentador haga un esfuerzo sobrehumano para observar repetidamente bajo las mismas condiciones, se encontrarán diferencias entre las observaciones y esas diferencias ordinariamente no serán despreciables. Es por ello que vamos a revisar entonces estos enunciados, en donde se dice que la estadística matemática es una teoría acerca de la incertidumbre, la tendencia de los resultados a variar cuando observaciones repetidas se hacen bajo condiciones idénticas. La estadística es el estudio de fenómenos donde bajo un mismo conjunto de condiciones las medidas obtenidas presentan variabilidad y por tanto resultados impredecibles a priori, es decir, existe incertidumbre asociada al conocimiento del objeto de estudio. La estadística puede considerarse una ciencia que guía la extracción del conocimiento e implica una manera de conceptuar cualquier problema donde la incertidumbre es inherente a la comprensión del objeto de estudio. Y por lo tanto, nuestro discernimiento solo puede ser probabilístico y expresado mediante leyes estadísticas. Aunque la organización de la información, las transformaciones y la depuración de los datos no sean características esenciales de la estadística, eso no implica que no puedan ser incluidas en una definición de la disciplina. El objetivo de la estadística como ciencia es mejorar el nivel de vida de la sociedad. Estadística deriva de la palabra estado y etimológicamente significa recoger información para tomar decisiones de cómo repartir, por ejemplo, la comida o el trabajo. La estadística moderna se ocupa de la recolección, análisis e interpretación de información, tanto cuantitativa como cualitativa,
y los métodos estadísticos son particularmente útiles cuando hay variabilidad en la medición. En la actualidad, la estadística es probablemente una de las disciplinas científicas más utilizadas y estudiadas en todos los campos del conocimiento humano. Por ejemplo, en la administración de empresas se utiliza para evaluar la aceptación de un producto antes de comercializarlo. En economía, para medir la evolución de los precios mediante números índice o para estudiar los hábitos de consumo mediante encuesta. En ciencias políticas, para conocer las preferencias de los electores antes de la votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos. En sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para elaborar escalas de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Y en general, en las ciencias sociales, para medir la relación entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Continuemos justamente sobre el último punto, que son los comentarios acerca de las estadísticas en las ciencias sociales. Las ciencias sociales históricamente han tenido que sobredemostrar con frecuencia su cientificidad y por eso se han cuestionado los fines de la ciencia en general y en particular los del tipo social. En este sentido, las ciencias sociales constituyen un subgrupo de ciencias fácticas que trabajan con hechos del comportamiento humano y se ocupan de las parcelas de la realidad relacionadas con el hombre como ser social, de modo que se desarrollan en un ámbito formado por personas físicas o jurídicas que interactúan y realizan actividades inmersas en un determinado escenario. Por su parte, la estadística se concibe como un sustento en las investigaciones sociales, pues es un instrumento que permite examinar las proposiciones teóricas a la luz de los acontecimientos del mundo. La estadística es la tecnología del método científico. En la actualidad, el uso de los métodos estadísticos en investigaciones de este perfil es una necesidad, ya que la llamada validación de hipótesis o de las variantes probatorias generalmente exige un mecanismo evidenciable a partir de datos experimentales obtenidos de la recolección de información. En la aplicación de estos métodos existen al menos 5 fuentes de apoyo que se utilizan habitualmente para desarrollar las ciencias sociales: especulación y análisis lógico, autoridad, consenso, observación y experiencia pasada. Se puede afirmar que en cada una de estas fuentes está presente la estadística, entendida como una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno. Sin embargo, la estadística es más que eso. Constituye el vehículo que posibilita llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Es la matriz de toda ciencia experimental y por consiguiente una rama del método científico, si no el método científico en sí. Existe una concepción popular en torno a la estadística que la caracteriza como columna de datos o gráficas, un arquetipo que aborda solamente uno de sus aspectos, quizás el menos formal, ya que consiste en compilar, organizar, presentar y analizar información, generalmente de índole cuantitativa. En las ciencias sociales, las estadísticas se estudian en 3 secciones: la estadística descriptiva, la inferencial y el diseño experimental. La descriptiva sirve de herramienta para describir, resumir o reducir las propiedades de un conglomerado de datos al objeto de que se pueda manejar. La estadística puede estudiar, por tanto, las características de las muestras en sí, como hacer inferencias acerca de las características de las poblaciones. En la estadística inferencial se utiliza para estimar las propiedades de una población a partir del conocimiento de las propiedades de una muestra de ella. Cuando se quieren hacer inferencias, es decir, suposiciones acerca de lo que ocurre en la población global, de la que se han tomado las muestras que se están estudiando, se utilizan los contrastes de hipótesis. En el diseño experimental se desarrolla para determinar y confirmar relaciones causales entre variables.
En la investigación, la estadística es importante porque permite el tipo más exacto de descripción. Fuerza a ser exactos y definidos en nuestros procedimientos y pensamientos. Permite resumir nuestros resultados de una forma conveniente. Permite extraer conclusiones generales, permite predecir y permite analizar algunos de los factores causales que subyacen a eventos complejos. Una de las críticas más acérrimas a la estadística es que su conocimiento es intencionado y manipulado, de manera que permite un resultado interpretativo a favor del investigador. Sin embargo, la estadística ayuda a encontrar regularidades en las investigaciones que se realizan en torno a los procesos sociales, siempre y cuando sus métodos sean utilizados con rigor científico. Bueno, antes de finalizar con la exposición, es preciso destacar otro factor importante, que es la inserción de las computadoras en los procesamientos estadísticos. Se considera que su empleo es crucial, pues existen software profesionales especializados, comúnmente conocidos como paquetes estadísticos, que hacen los cálculos, gráficas, tablas e incluso análisis de las pruebas en fracciones de segundo. Por supuesto, le corresponde al investigador ser responsable científicamente en la forma de uso y en las tomas de decisiones. Bueno, de esta manera he culminado con la presentación del tema. Gracias por su atención y espero sus comentarios y observaciones durante la sesión de socialización.